Hola Acuario, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti el día de hoy en este horóscopo semanal. Como siempre, bienvenido al Elía Astral, tarot para mejorar tu vida. Recuerda que somos una brújula, finalmente tú decides tu destino. Hoy el arcángel Ariel quiere decirte lo siguiente. Reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Bueno, esto es súper bonito porque honestamente te están diciendo, mira, si tú no te sientes feliz haciendo lo que, digamos como que lo que estás desempeñando en este momento, recuerda que tienes allá arriba un verdadero proveedor que es el dueño de todo, sí, de todo el universo y que te puede brindar todo lo que tú necesitas. Entonces, pues quiero invitarte a que ya mismo decretes escribiendo en los comentarios: todas mis necesidades están cubiertas. Todas mis necesidades están cubiertas. Porque cuando tú lo escribes, cuando lo decretas, mueves cosas en el plano espiritual y comienzas a crear y a transformar tu realidad. ¿Listo? Bueno, y de paso te agradezco porque cuando te suscribes a nuestros canales, apoyas un refugio de gatitos y perritos rescatados. Entonces, de antemano ya estás sembrando buen dharma, ¿sí? Buenas cositas. Bueno, comenzamos. Esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto libéralo y suéltalo al universo. Esta primera parte es de energía, cómo va a estar para estos días, qué consejo te dan. Luego economía y amor. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario de descripción encuentras mis contactos. ¿Listo? Sepárala con tiempo. El saber te da rectitud. Bueno, mira que el conocimiento de digamos como de las leyes, de los principios universales, me está diciendo, permite que vayas haciendo las cosas de la manera correcta. También para algunos de ustedes esto significa que en los próximos días estarían saliendo situaciones a la luz que les van a permitir a ustedes tomar decisiones con mayor claridad y actuar de una manera correcta. ¿Sabes? Por otro lado, te dice escribir es tu fuerza. Mira que me llega este mensaje para ti. Me dice, diles que organicen las ideas. Diles que no están viendo todo claro porque no lo están organizando. Recuerden que esta parte de energía masculina que debemos tener en balance es la organización, el escribir, el estructurar. Entonces me dice, cuando ellos escriban y relean varias veces lo que escribieron, van a encontrar la solución a un problema que tienen. No sé para quién esté canalizando específicamente este mensaje, pero me dice, pon por escrito, organiza, lee y relee y verás que tú mismo tienes la respuesta. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de lo económico y te invito a que ya mismo te suscribas para que siempre estés en nuestros en vivo. Números de la suerte en este momento. Tenemos el número 59. El número 6363 y el número 74, ¿ok? Bueno. Ahora veamos qué nos quiere decir tus guías espirituales, qué te quieren decir. La carta de la rueda de la fortuna a tu favor, se acerca un cambio súper importante, ¿sí? Recuerden que a diferencia de otras cartas, la rueda siempre nos va a hablar de cómo una realidad respecto a lo que estamos preguntando, pues se transforma o para bien o para mal y cómo asumimos esos cambios. Entonces, son buenos días para hacer cambios en el trabajo, en la economía, buenos días para invertir, para innovar, para arriesgarte a hacer como aperturas de negocios o iniciar proyectos. Muy buenos días. Siento que la muerte me está diciendo que estás pasando o viviendo una etapa de transición
de una etapa en la cual había mucha confusión en ti respecto a qué hacer con tu parte económica hacia una etapa de más claridad. Mira que esta carta de la torre invertida me dice que algunos de ustedes lo han perdido todo o perdieron grandes sumas de dinero o un trabajo que realmente era muy importante para ustedes. Pero la carta de la rueda de la fortuna es una carta que neutraliza todo esto y a través de la carta de la muerte vemos la transmutación. Entonces en estos días van a comenzar cambios, así sean pequeños, así sean sutiles, como en toda esta parte económica, en toda esta parte financiera o de estudios o de trabajo. Y quiero sobre todo que agradezcas mucho, ¿sí? Que agradezcas mucho por estos cambios. Al final va a haber una meditación de 2-3 minuticos que espero escuches y espero la hagas para que empieces a manifestar todos estos cambios positivos. Entonces, una semana de cambios, una semana de transformación y una semana donde el universo quiere que confíes que todo esto, esta torre perdida y todo lo que se perdió se puede convertir en una bendición, ¿sí? De algo malo, realmente salir algo muy bonito, algo positivo. Vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental y nuevamente te invito a que te suscribas para que siempre estés en nuestras lecturas y estés en nuestros en vivo. Iniciales importantes estos días, tenemos la letra E, la H, la letra M o W, la letra C y regalémosles otra más. Esta ya salió, la letra I. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes, tenemos Aries, tenemos Cáncer, tenemos Piscis, tenemos Sagitario, ¿ok? Recuerden que puede ser el signo solar, ascendente lunar de esa personita especial. Si estás soltero, recuerda que también tenemos un especial amor, ¿ok? Bueno. Bueno, comenzamos este 6 y esto me habla de caminos que están en dicotomía. Me explico. Aquí yo veo que hay alguien que quiere tomar una decisión, o más bien que el universo le está empujando a tomar una decisión respecto a cuál de los dos caminos escoger, ¿sí? Entonces, esta carta del 6 de bastos me dice, déjate guiar por tu intuición, ¿sí? Mira que aquí hay dos cosas. El color rojo que nos habla acerca de la pasión. Siento que hay alguien con quien conectas mucho. Siento que algunos de ustedes están como entre dos opciones, ¿no? Si esta lectura no resuena, ve a tu ascendente, pero aquí yo veo que hay personas que están entre dos opciones o lo van a estar a partir de los próximos días, es decir, que podrían estar conociendo como a una persona más. Y esta carta me dice que te dejes guiar con la persona que le dé paz y tranquilidad a tu corazón, con quien sientas mucha química y con quien sientas que puedes fluir, progresar, avanzar. ¿Listo? Esta persona, si tienes que decidir, será la que te haga sentir segura de lo que tú eres o seguro, ¿sí? Con quien puedes ser quien eres. Mientras que con la otra persona vas a sentir como cierto grado de resistencia, pero igualmente te va a atraer mucho físicamente y eso va a ser como lo que por ratos como que te va a confundir un poco. Entonces los veo ahí ustedes como entre dos amores. Me dice revisa las redes sociales. Esta carta normalmente es una carta de espionaje, pero hoy día te está diciendo revisa las redes sociales porque allí encontrarás señales respecto de lo que le estás pidiendo al universo. Si de pronto como que tu situación no es de que estás entre dos personas o no lo vas a estar, la situación en la que vas a estar en los próximos días es de estoy con esta persona o estoy soltero o soltera, ¿ok? Entonces me dice revisa las redes sociales, allí vas a encontrar la confirmación y la carta de la estrella me dice que llegará luz a tu mente respecto a esta situación. Entonces me parece que es algo muy bonito porque te está mostrando qué es lo que podría pasar, qué es lo que necesitas hacer y cuál sería el posible resultado, ¿sí? Entonces recuerda que las tarotistas somos brújulas de intuición, ¿ok? Pero el destino finalmente lo decides tú. La sota de bastos me dice que aquí hay alguien que es menor que tú,
Sí, aquí hay alguien que es menor que tú, puede ser en edad o puede ser en madurez. Y me dice, con esa persona vete más despacio y déjale las cosas bien, pero bien claritas para que no vayan a haber como luego problemas o confusiones o que se tome por donde no haya las cosas. Bueno. Y el oráculo te dice la carta gris, los finales son inevitables. Bueno, para aquellos que están como entre dos personas, pues lógicamente a alguno le vas a tener que decir ya no más, ¿ok? Quiero que escuches tu signo ascendente y si no lo escuchas, que escuches Escorpio, si no sabes cuál es. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y quédate a hacer la meditación de esta semana para que empecemos a subir esa vibración y a que crees una realidad muy bonita. Gracias de parte de nuestros peluditos y quédate aquí escuchando. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.